Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 12, las cosas han cambiado. En eso la katana de los Rangers golpearía y le daría un fuerte ataque a Sandre. Mientras tanto en la mente de Issei, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? A lo que después él voltearía y vería cómo se encontraba en un lugar oscuro, a lo que después él vería cómo se encontraba en el piso sangrando y después vería al frente y vería que ahí se encontraban Rias y el séquito de Mori, a lo que él diría, presidenta pero ¿por qué hizo esto? A lo que después ella con una mirada siniestra le diría, porque eres una basura, a lo que después Akeno le diría, no puedo creer que deje que tus sucias manos tocaran mis pechos, a lo que Kiba diría, jamás te considere mi amigo, a lo que Koneko diría, eres una basura Issei, a lo que después Asia diría, hubiera preferido que Reinare me asesinara a estar contigo por la eternidad como demonio. Ante esto Issei empezaría a sentir un enorme dolor en su pecho, al igual que empezaría a derramar unas lágrimas y también empezaría a escupir sangre, a lo que después alguien que él conocía diría, vaya Issei-kun, parece ser que todo lo que hiciste por ellos, no fue más que un simple juego de niños estúpidos. En eso él se levantaría con mucha dificultad y después al colocarse de pie, sus heridas se habrían curado, a lo que después, él vería a través de flashbacks, cómo era su anterior vida, como los Nihilocks siempre regresaban al mundo humano para conquistarlo, pero siempre que estaban cerca de conseguirlo, los Power Rangers los detenían y era una derrota tras una derrota, un símbolo de encierro para Sandre, la maldición de no poder salir del inframundo y cumplir su sueño de conquistar el mundo, durante miles y miles de años. En eso Issei empezaría a gritar, mientras se sujetaba la cabeza y al mismo tiempo empezaría a ser rodeado de fuego y una aura de color rojo, donde al pasar por su cuerpo, se vería levemente la imagen del maestro Sandre. En eso, Reinare diría, así que tuviste una vida pasada y no me platicaste de eso Issei-kun, fuiste un novio bastante malo, a lo que después Issei ya harto se giraría rápidamente, al mismo tiempo que de golpe se transformaba en un Nihilogg, tiraría un golpe pero Reinare ya no estaría, a lo que después ella diría desde su espalda, si no te conociera bien Issei, pensaría que estás tratando de matarme. En eso él diría, cállate maldita, y después seguiría agarrándose su cabeza, al mismo tiempo que se encontraba en un mismo escenario donde era traicionado por los del club del ocultismo y otro donde los Nihilocks estaban siendo derrotados, una y otra vez. En eso Sandred seguiría expulsando más poder mientras gritaba, pero después se empezaría a tranquilizar y se transformaría en su forma humana, a lo que después ella lo abrazaría desde su cuello y le diría, tienes el poder para destruir todo, véngate, es lo que quieres vengarte del mundo humano, y del mundo sobrenatural, ¿no es así? En eso Issei mientras se sujetaba la cabeza empezaría a levantar lentamente la mirada, a lo que ella le diría, si ella hubiera sentido algo por ti, no hubiera dejado que yo te matara 2 veces seguidas, a lo que después le susurraría en el oído, no le importaste a nadie antes, no le importas a nadie ahora. En eso, alguien diría, no estás solo Issei, a lo que después ambos voltearían y verían como Lily estaba parada ahí, a lo que Issei diría, Lily, en eso. Ella diría, tú eres muy importante para mí, y yo te comprendo cómo te sientes, también yo quiero vengarme de lo que me hicieron, pero no tendré paz si lo hago, tú y yo buscamos la paz, así que te lo pido Issei, olvida tus deseos de venganza, a lo que después voltearía y vería a Taylor y Danny, a lo que ella le diría, me salvaste Issei, te estaré siempre agradecida, yo quiero estar contigo por la eternidad, porque yo te amo y eres muy importante para mí, a lo que Danny diría, me salvaste y gracias a eso, mi hermana y yo tuvimos la oportunidad de regresar a la vida y no cometer los mismos errores, te seremos leales por siempre, ya que somos familia, a lo que después Reinare soltaría a Issei y él los miraría, pero en ese mismo momento alguien le diría, tú no eres alguien de venganza Issei. En eso él al reconocer la voz se giraría y empezaría a llorar, porque frente a él estarían sus padres, a lo que él se acercaría y los abrazaría y después les diría, lo siento mucho, en verdad, si yo hubiera estado ahí para protegerlos, tal vez, pero en eso sería interrumpido por su padre quien le diría, no te preocupes por nosotros Issei, lo que nos ocurrió no fue tu culpa, a lo que después su madre le diría, nunca fuiste culpable de nada Issei, siempre fuiste nuestro más grande orgullo. Ante esto él los miraría y derramaría más lágrimas y después sus padres lo mirarían y le dirían, vamos Issei, no dejes que tu
tus deseos te corrompan, recuerda que tú eres un humano, aunque hay personas que tal vez se merezcan la muerte, a ti no te toca decidir eso, a lo que después él los miraría y después ambos lo abrazarían y le dirían, regresa y sé mejor en todo, recuerda que nosotros siempre estaremos contigo y que siempre vamos a estar orgullosos de ti, no importa lo que hagas, nosotros siempre lo estaremos, y después él mientras lloraba, les diría los amo mucho, en eso ellos le dirían y nosotros a ti hijo, ahora regresa y demuestra de lo que eres capaz, en eso ellos desaparecerían lentamente, al igual que Lily y los demás, en eso él después se giraría y miraría a Reinaré, y después le diría, ya no tengo miedo Reinaré, como me dijo Lily y mis padres, aún hay personas que valen la pena en este mundo, a lo que ella lo miraría molesta y después le diría, maldito demonio, en eso ella lo trataría de atacar, pero él le detendría su mano y le diría, no estoy solo, jamás lo estaré, en eso ella lo miraría sorprendida y después se zafaría del agarre y después daría unos pasos atrás, en eso él le diría, ¿sabes por qué me dices eso? A lo que ella lo miraría y él le diría, ¿por qué tú tienes miedo de ser olvidada y de estar sola en la muerte? En eso ella sacaría unas garras y después él bloquearía su ataque y la golpearía y después ella sería enviada atrás y después él le diría, pero serás olvidada y sufrirás el infierno de estar sola por la eternidad, nadie te recordará y quien lo haga, no estará feliz de hacerlo. Ante esto a ella se le empezarían a caer unas plumas, y ella se miraría la mano y después miraría a Issei y daría un fuerte grito desgarrador donde decían oro, al mismo tiempo que se elevaba y desaparecía, pero Issei no se inmutaría y después solo podría observar unas plumas negras que caían del cielo, a lo que después habría una enorme luz detrás de Issei y él se giraría lentamente y después la miraría y se dirigiría hacia donde se encontraba ella, en el lugar de la batalla. Esto habría dejado sorprendidos a todos, en eso Sandred empezaría a expulsar más y más fuego, a lo que Michael diría, ¿qué le está pasando? En eso todos los Nilox también estarían sorprendidos, a lo que después Octoro diría, parece ser que esas sabandijas lo lograron, a lo que todos lo voltearían a ver y le dirían, ¿de qué está hablando? A lo que él diría, los Rangers consiguieron detenerlo con los aumentos de Lily, ante esto todos se quedarían sorprendidos, a lo que después mirarían, como a Sandred lo empezaría a rodear cada vez más y más fuego, a lo que después la Ranger rosa diría, ¿qué le está pasando? A lo que el Ranger azul diría, no lo sé, en eso la Ranger roja diría, no puede ser, a lo que después diría, alejémonos de aquí, en eso todos la mirarían escandalizados y le dirían, ¿qué está pasando Gen? En eso ella diría, no hay tiempo para explicaciones, vámonos, a lo que después el Megazord se alejaría de ahí y llegaría donde estaban todos los miembros del mundo sobrenatural, a lo que después ella desde el Megazord les diría, todos cúbranse, ante esto todos se quedarían sorprendidos y después verían como a Sandred además del fuego, le estaría saliendo una luz de color naranja, ante esto todos harían un escudo mágico para protegerse, al igual que los Rangers harían símbolos power para cubrirse, en eso donde se encontraba Sandred habría una enorme explosión, donde todos se cubrirían, en eso al recuperarse todos se sorprenderían, al ver el lugar de la batalla estaba todo destruido, pero al mismo tiempo, Lily y Taylor verían como desde el cielo algo estaría cayendo, en eso Lily sacaría sus alas y a toda velocidad se dirigiría a donde estaba él, y antes de que cayera lo tomaría y después lo bajaría, en eso Taylor saldría corriendo, al igual que los demás y en eso Lily lo tomaría en sus brazos y después diría, Issei, al igual que Taylor se agacharía y haría lo mismo, en eso todos llegarían y las chicas se pondrían celosas al ver cómo ellas lo tenían, pero sobre todo al ver cómo Lily tenía su cabeza en su regazo, en eso Rías estaría a punto de acercarse, pero al mismo tiempo Issei abriría lentamente los ojos y después al recuperar la vista diría, Taylor, pero después vería más detalladamente y vería que Lily también se encontraba ahí, a lo que él se levantaría alterado y diría Lily, en eso quedarían frente a frente, a lo que ella diría, Issei pero sería interrumpida por un abrazo de Issei, ante esto ella se quedaría sorprendida y después ella correspondería su abrazo, a lo que después él le diría, pero ¿cómo? A lo que después ella le diría, los líderes me ayudaron, a lo que él se quedaría sorprendido por eso y después los miraría y después la voltearía a ver y ella le estaría a punto de decir algo, pero Issei la interrumpiría pero ahora con un beso, ante esto todos sin excepción se quedarían sorprendidos, al igual que Taylor se habría puesto algo celosa por eso, pero entendería el momento, mientras que las chicas derramarían unas lágrimas por eso, sobre todo Rías, a lo que Lily se habría quedado sorprendida, pero a la vez sonrojada, pero no diría nada y se dejaría llevar por la emoción del momento, a lo que después se separaría y él al razonar lo que hizo, se habría quedado sonrojado y después le diría, discúlpame Lily, a lo que
ella diría, no te preocupes Issei, y al igual estaría bastante sonrojada. En eso Serreitor le diría a Octoru, eso no es propio de un Nightlock, a lo que Fiera diría, estoy de acuerdo contigo, pero él es nuestro rey, y por lo tanto puede hacer lo que quiera, a lo que Serreitor con algo de disgusto estaría de acuerdo en eso. Tiempo después le contarían a Issei qué fue lo que ocurrió y después él diría, en verdad hice todo eso, vaya qué desastre, a lo que después Lily le diría, no fue tu culpa Issei, a lo que Octoru diría, es cierto maestro, ese chico que está ahí, señalando a Bali, quiso ver de lo que era capaz. En eso Bali se molestaría y les daría la espalda, a lo que después él diría, no puedo creer que ustedes hayan aceptado no destruirme, teniendo la oportunidad, a lo que la Ranger Roja diría, supongo que estamos de acuerdo en eso, pero como se lo comentamos a tus heraldos, esto no significa nada, aún tenemos que ajustar cuentas con ustedes, sobre todo contigo, recuerda esto Sandré, los Rangers no descansarán hasta ver que los Nightlock sean derrotados, a lo que después él los miraría con una mirada fría y después ella diría, vámonos Rangers, a lo que ellos asentirían y en eso harían un símbolo power y después se irían de ahí, a lo que después otro portal se abriría y de ahí saldría Biko y al igual que la historia original, se iría con Bali. En eso solo quedarían los tres líderes, el séquito Gremory, el séquito Citri y la legión de Nightlock, a lo que después Issei pondría una mirada seria y diría, así que, ustedes ayudaron a Lily y la salvaron de sus heridas, por lo que me comentó. Ante esto los líderes se pondrían nerviosos, sobre todo Circes, a lo que después él se acercaría y ellos se asustarían, pero se quedarían sorprendidos, ya que Issei le habría extendido su mano a Circes, a lo que después él diría, les agradezco que la hayan ayudado, estoy en deuda con ustedes por ayudar a un miembro de mi familia, a lo que después él diría, también, supongo que las cosas deben de cambiar, a lo que después diría, los demonios tendrán el apoyo de los Nightlock si lo necesitan, además que podrán ir al río Sansuo como ustedes lo conocen, los límites del inframundo si necesitan tratar algo. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, a lo que Circes reaccionaría y estrecharía la mano de Issei, a lo que después él diría, de acuerdo Issei-kun, pero también ante esto, Rias y los demás se habrían puesto felices, ya que ellos, sobre todo Rias y las chicas, habrían pensado que con esto tendrían una oportunidad de hablar con Issei para disculparse con él, a lo que después Issei diría, bien, nos veremos después. En eso Issei diría, vámonos, a lo que después su legión asentiría su cabeza, a lo que después ellos se juntarían y Lily haría un círculo mágico y después ellos desaparecerían, a lo que Michael diría, fue mi imaginación o él nos dijo que está en deuda con nosotros, a lo que Azazel diría, eso mismo digo yo, a lo que después Serafal diría, así que si seremos aliados, eso es un gran alivio, por si vuelven a ocurrir cosas como estas, a lo que Circes diría, tienes razón Serafal, a lo que después ellos también se irían de ahí, con Issei y su grupo, él les habría dicho que fueran a su casa, pero Serreitor y Octoru no aceptarían, ya que ellos no toleraban vivir en el mismo lugar con humanos, así que ellos se irían al río Sansu y seguirían buscando y preparando a Nightlock para que sean más fuertes y puedan estar al servicio del maestro Sandré. En eso él le diría a Fiera, a lo que ella lo vería y se acercaría con algo de miedo, al mismo tiempo Dandy vería esto y se acercaría también, a lo que después él le diría, por lo que me comentó Dandy, también tú peleaste para salvar a los líderes y sobre todo peleaste también para detenerme, a lo que ella asentiría su cabeza y él le diría, has demostrado ser digna de estar en mi legión, así que a partir de hoy, tú serás miembro de mi familia, a lo que ella se sorprendería y asentiría su cabeza, a lo que después él le diría, acércate, a lo que ella aceptaría y lo haría y después Issei pondría su mano en su cabeza y después la quitaría, a lo que ella empezaría a gritar del dolor y después caería de rodillas, a lo que Danny diría con sorpresa, pero que a lo que Issei le diría alto con su mano. En eso Fiera seguiría gritando y después ella empezaría a ser rodeada de una aura azul, a lo que después del destello, Danny se quedaría sorprendido, ya que enfrente de ellos habría una chica peli azul, como la de la imagen, a lo que Danny se acercaría a ella y la ayudaría a colocarse de pie, a lo que después él le diría, Fiera ¿estás bien? A lo que ella diría, Danny, si estoy bien, a lo que después Issei diría, has dejado de ser un Nightlock puro, ahora eres una mitad humano, con esto podrás salir del inframundo y no te secarás, toma esta es la dirección de la casa para que vayas con los demás, a lo que después le diría, aunque, supongo que Dandy y tú irán a explorar el mundo humano por lo que él me había dicho, a lo que ella se quedaría sorprendida por eso y después miraría a Dandy, a lo que después ella diría, gracias maestro Sandré, juro que no lo defraudaré, a lo que él asentiría
asentiría su cabeza, pero al mismo tiempo le diría, llámame Issei, a lo que después ella se quedarían sorprendida por eso y diría, está bien Issei, a lo que él diría, deberías de tener un nombre también, ¿por qué no le ayudas con eso? Dandy, a lo que él asentiría su cabeza y diría, sí maestro, a lo que después Issei diría, bien y después se iría del lugar dejando solos a ellos, a lo que después Dandy le diría, vamos, en eso ambos saldrían del inframundo, a lo que después ellos llegarían a un parque y después empezarían a caminar entre la gente, a lo que después ella diría, es extraño estar entre estos humanos y que no te miren como un monstruo, a lo que después él le diría, ahora eres mitad humano, debes de empezar a conocer más sobre ellos, a lo que después él le diría, además creo que el maestro Sandret tiene razón, necesitas un nombre, a lo que después se detendrían, a lo que él le diría, ¿cómo te gustaría llamarte? A lo que ella estaría pensativa y diría, no lo sé, jamás se me había ocurrido eso, normalmente en el inframundo los Nilox reciben su nombre por las proezas que hacen, en eso ella estaría pensando a lo que después diría, Elizabeth, ese será mi nombre, a lo que después él diría, Elizabeth, es un nombre hermoso, ante esto ella estaría algo sonrojada por eso, a lo que ella le diría con algo de pena, muéstrame más de este mundo, en eso ellos se la pasarían todo ese día divirtiéndose, donde Dandy le mostró a Elizabeth cómo era el mundo, el mar, las montañas, las diferentes culturas, los diferentes países, al igual que le mostró dónde era el lugar donde todos estudiaban, a lo que después ella diría, aquí estudian los demonios, a lo que él diría que sí, en eso ella estaría algo sorprendida por eso, a lo que después ella le preguntaría, yo también puedo estudiar aquí, a lo que Dandy le diría, que sí, pero primero tendrían que hablar con el grupo de las chicas Sikri para que te admitan, a lo que ella diría porque ellos, a lo que él le diría, porque ellos son los que tienen más influencias con el director, a lo que ella diría, entiendo, a lo que después se irían de ahí, a lo que después ellos estarían caminando, en eso unos sujetos se empezarían a acercar enfrente de ellos, a lo que después uno le diría, oye viejo, tu novia es bastante hermosa, a lo que otro le diría, es cierto, oye Primor, ¿no te gustaría venir con nosotros? Te juramos que te la pasarás de lo mejor, a lo que después él diría, lárguense, a lo que después uno diría, vaya, parece ser que necesitas una lección, no te preocupes corazón, una vez que acabemos con él, vendrás con nosotros, en eso Dandy estaría a punto de sacar su katana, pero ella lo detendría con su mano y lo miraría a lo que él la vería y ya sentiría su cabeza, en eso ella se acercaría y diría, está bien guapos, si eso quieren, a lo que después uno arrogantemente se acercaría y diría, así me gusta, pero después él se habría quedado quieto, a lo que sus amigos le dirían, oye ¿qué haces? En eso él caería y ellos podrían ver con sorpresa y miedo cómo le habrían sacado el corazón, en eso ellos verían a Elizabeth, y verían cómo ella tendría su corazón en la mano, a lo que después uno diría, maldita, en eso a ella le empezarían a salir unas plumas al igual que unas garras, y después tomaría la cabeza del sujeto y se la arrancaría, ante esto ellos se habrían quedado aterrados y después saldrían corriendo, en eso ella se destransformaría y después miraría a Dandy, a lo que él estaría algo sorprendido por eso, a lo que después ella le diría, vamos llévame a casa, en eso Dandy asentiría su cabeza y después ellos se irían de ahí.